el trabajo de monitoreo. Segundo, acción correctiva y preventiva. Tercero, la administración de los registros e información del IMS. Y cuarto, las auditorías del IMS. Y por último, el IMS de su organización es como un marco de referencia que debe monitorearse continuamente. Así, usted tendrá que mantenerse al día sobre los aspectos dinámicos internos y externos que afectan tanto la política ambiental como las acciones ambientales. Considere una revisión gerencial como el primer paso del proceso IMS y no el último. Las conclusiones de esta primera revisión deben ser recomendaciones creativas sobre calidad ambiental si quiere lograr que sus empleados colaboren con el IMS. Digamos que usted ha tomado la decisión de obtener la certificación ISO 14001 o la conformidad con las especificaciones del estándar. ¿Por dónde se empieza? Les haré recomendaciones metodológicas para desarrollar e implementar el ISO 14001 en su IMS. Mi enfoque consiste en 8 pasos principales: capacitación, análisis de la brecha, evaluación de aspectos ambientales, objetivos e identificación de metas, documentación ambiental, campaña de toma de conciencia del empleado, selección del certificador y finalmente, preevaluación. A pesar de que hablaremos ahora sobre cada uno de estos pasos por separado, en la práctica no se deben manejar o realizar separadamente. Al contrario, la superposición e integración son buenas y necesarias en todas las actividades de conformidad con el estándar. Mientras más holístico o integral sea el enfoque adoptado, mejor será el resultado. El primer paso es la capacitación. El propósito de este es asegurar que haya suficiente conocimiento sobre el estándar ISO 14000 y un nivel de comprensión básico de los temas y elementos del IMS. La capacitación también establece un punto de partida común y una base de conocimiento mínimo sobre el medio ambiente para el equipo de trabajo que estará dirigiendo el esfuerzo de cumplir con el estándar. La capacitación puede ocurrir a diversos niveles y destinarse a distintos individuos en base a sus funciones y responsabilidades dentro de la organización. La capacitación varía en cuanto a sofisticación y duración según los antecedentes, conocimientos y experiencia de la gente que se capacita y el propósito de la capacitación. Un programa de capacitación para concientizar a directivos, por ejemplo, pudiera consistir de presentaciones breves en periodos de 1 o 2 horas. Sin embargo, para los que realmente están involucrados en las gestiones para acogerse al ISO 14001 más íntimamente, será necesario una capacitación más técnica y podría durar desde un día hasta una semana. El siguiente paso es el análisis de la brecha o incumplimiento. El propósito es comparar el IMS de su organización con los elementos del IMS recomendados por el estándar. Simplemente buscamos la brecha entre lo que hay y lo que debería haber. El análisis de la brecha es una herramienta indispensable para que su organización entienda perfectamente qué nivel de esfuerzo se requiere para cumplir con el estándar. Una vez concluido esto, podemos proceder con los otros pasos y actividades. Para efectuar el análisis de la brecha, por lo general, recomiendo una simple hoja de cálculo o lista de verificación. Esto permite una revisión sistemática de todos los elementos del estándar y a la vez documentar las conclusiones en formato claro, conciso y fácil de manejar. Las conclusiones se pueden usar para preparar el plan de acción de la organización que establezca lo que hay que hacer para lograr la conformidad con las especificaciones. En el plan de acción también hay que incluir cómo se debe hacer esto y quién tiene qué tareas dentro de las actividades relacionadas con el cumplimiento del estándar. La información que se debe documentar al realizar un análisis de brecha incluye número de sección que describe el estándar, concepto o elemento a revisarse, por ejemplo, política, descripción del requerimiento, estado de conformidad de la organización con el estándar, estando con respecto
al concepto que se está revisando, documentación relevante sobre instalación de planta, prioridades, partes responsables y fecha aproximada de conclusión. El paso 3 se refiere a una evaluación de los aspectos ambientales. Un aspecto ambiental se define en el ISO 14000 como cualquier elemento o aspecto de las actividades, productos y servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. Es importantísimo comprender claramente los aspectos ambientales de su organización y cuáles son los más significativos para poder desarrollar o actualizar su política ambiental integral, para establecer los objetivos y metas ambientales, identificar requerimientos adicionales de capacitación, establecer los controles operacionales y desarrollar un sistema de control y medición adecuado. Es importante recordar que además de estos aspectos pudieran encontrarse o darse dentro o fuera de los límites de la planta física o del predio que ocupa su organización. Por lo general, una evaluación general de aspectos ambientales se orienta en dos direcciones: aspectos directamente regulados por leyes y reglamentos aplicables y aspectos ambientales no reglamentados. Un punto de partida inicial para identificar los diversos aspectos ambientales en su organización podría ser un histograma de procesos o diagrama de flujo que identifique los recursos entrantes y las emisiones o descargos resultantes de su actividad de trabajo. Para cada actividad se deben considerar los temas siguientes. Primero, ubicación de la actividad nociva al ambiente. Segundo, frecuencia o potencial de ocurrencia. Y tercero, severidad. ISO 14001 no requiere el uso de criterios enumerados para determinar la importancia. Recuerde que este estándar permite algo de flexibilidad. Por lo tanto, lo que su organización defina como importante ambientalmente dependerá de una serie de consideraciones relativas a su negocio en particular y a sus perspectivas ambientales. El documentar lo que es importante ambientalmente, así como su evaluación general de aspectos ambientales, le permitirá demostrar cuán a fondo ha investigado su empresa los posibles impactos negativos sobre el medio ambiente de su actividad. Simples hojas de cálculo, tablas, listas y gráficas son un medio fácil de leer y de usar para documentar la evaluación general y las conclusiones de la empresa. La clave está en mantener la metodología sistemática hasta donde sea posible para que no se le escape ningún aspecto ambiental. El cuarto paso implica establecer objetivos y metas ambientales. Desarrollar los objetivos y metas ambientales es parte crucial del proceso de planificación del ISO 14001. Al observar los objetivos y las metas, considere requerimientos legales y demás, impactos ambientales importantes, opciones tecnológicas, requerimientos financieros y comerciales, y los puntos de vista de otras partes interesadas. Los objetivos y las metas deben ser congruentes con la política ambiental de la organización y el compromiso de prevención de la contaminación. Para fijar objetivos, es útil tener una sesión de tormenta de ideas para intercambiar conceptos y movilizar conocimientos con la gente clave de la organización respecto a lo siguiente: ¿en cuáles aspectos ambientales desea invertir la organización sus recursos financieros? ¿Hay asuntos de cumplimiento pendientes o cruciales? ¿Está su organización dedicada a la prevención de la contaminación? Y de ser así, ¿de qué manera? ¿Hay potencial para innovaciones en los procesos y diseños de productos o servicios? ¿Cuáles son las necesidades de capacitación actuales y futuras? ¿Cuáles son los impactos ambientales importantes? Considere la tecnología de la información y cómo puede aprovecharla para fijar y controlar sus objetivos. La clave de todo esto es amarrar los objetivos ambientales con los objetivos comerciales de su empresa. Esta es la mejor forma para elevar el desempeño ambiental al mismo nivel de las demás funciones de nuestro negocio. También promoverá el concepto de compartir recursos limitados dentro de la organización para cumplir los objetivos.
Una vez que los objetivos ambientales han sido establecidos, debe definirse por lo menos una meta medible para cada uno. Por ejemplo, digamos que su objetivo es reducir el consumo de energía. Una meta medible podría incluir reducir el uso de energía en iluminación en un 15% en cierto plazo. Otro ejemplo. Si su objetivo es reducir el desperdicio de los materiales usados en actividades de investigación y desarrollo, una meta específica sería que para enero 31 de 1998, usted haya concluido un análisis de todos los materiales de investigación y desarrollo suministrados por los proveedores y haya identificado las oportunidades específicas para devolver a los proveedores los materiales. El quinto paso es la tarea de documentación ambiental. Esto implica revisar exhaustivamente la realidad de la documentación de su empresa. Dependiendo de las conclusiones emanadas de esta revisión, se podrá requerir el desarrollo de procedimientos, especificaciones, instrucciones de trabajo, prácticas de manejo ambiental y/o inclusive un manual ambiental. Algunos pasos que le ayudarán en esta etapa de documentación son: primero, determine lo que se necesita. Esta información ya debe tenerse vía los resultados del análisis de brecha. Segundo, determine el formato para todos los documentos relevantes. Evalúe si su organización requiere algún formato y si hay flexibilidad en este aspecto. Tercero, es útil tener un prototipo de cada documento para generar documentación que sea fácil de leer y usar. Visualice el final desde el principio. Cuarto, asigne tareas de redacción. Por ejemplo, el personal de adquisiciones debe participar en el establecimiento de procedimientos escritos para adquirir equipos, materiales peligrosos o servicios ambientales. Quinto, establezca un sistema de localización de documentos. Asegúrese que el formato elegido permita localizar las revisiones hechas a un documento, numeración de las páginas y firmas autorizadas. Sexto, establezca una lista o biblioteca de documentos ambientales. Y por último, no olvide utilizar todos estos documentos continuamente. Otra recomendación sobre documentación es crear un manual que describa y documente el IMS de su organización. El manual puede servir como nivel básico o como documento fácil de utilizar por cualquier trabajador o para el caso de que el gerente de planta o gerente ambiental no estén disponibles o que haya una inspección u otro incidente. El manual también es una herramienta que ofrece al auditor externo una perspectiva general sobre las múltiples gestiones de administración ambiental dentro de su organización. El sexto paso es crear una campaña de concientización sobre el IMS. Uno de los pasos más importantes al implementar el IMS es lograr que los directivos no solamente se vuelvan conscientes del concepto IMS, sino que se comprometan también a sus consecuencias. Es importante que el compromiso de la organización para con el medio ambiente sea comunicado a todos. Es buen comienzo difundir la política ambiental a nivel directivo. Luego hay que implementar formas creativas de comunicar a todos los empleados de la planta la forma en que sus respectivos trabajos impactan el medio ambiente y por qué es tan importante apoyar el IMS integral de la organización. Las metodologías de comunicación, por supuesto, varían según la organización. Sin embargo, mientras los receptores comuniquen y asimilen los conceptos claves, la tarea se realizará con eficacia. Las metodologías de la comunicación que se pueden considerar son publicar estadísticas, realizar visitas o tours de la empresa, llevar a cabo audiencias públicas con miembros de su comunidad, establecer líneas telefónicas especiales para responder a preguntas y tomar nota de inquietudes de la comunidad, y visitar a las escuelas y universidades para crear interés y respeto por su organización. El séptimo paso es la selección del registrador o certificador.
El registrador o certificador es la organización que realiza la evaluación para determinar si su organización está en conformidad con las especificaciones del estándar. La evaluación de conformidad determina si su sistema de administración ambiental o IMS está dentro de los requerimientos IMS del estándar ISO 14001. En los Estados Unidos, el registrador o compañía registradora es la organización que acepta su ingreso al estándar después del proceso de evaluación mediante el cual se ha confirmado que el programa IMS de su organización está conforme al ISO 14001. Esta es la evaluación de conformidad. Ahora, el certificado de registro se recibe cuando el IMS de su organización, lugar, planta o proceso haya demostrado cumplir con el estándar ISO 14001. La certificación también describe el proceso por el cual los auditores individuales demuestran su competencia para realizar las auditorías IMS ISO 14001. El certificador es la entidad que certifica por escrito que los auditores individuales han demostrado las competencias especificadas por la norma. En Europa, por ejemplo, el término certificación tiene el mismo sentido que registro en Estados Unidos o matrícula en otros países. Acreditación es el procedimiento por el cual un organismo autorizado, acreditador, reconoce la competencia de un organismo o una persona llevar a cabo tareas específicas. Suponiendo que usted desee optar por la certificación, debe elegir un registrador con quien pueda establecer una relación profesional positiva. Esto es de suma importancia. He visto muchos casos en que las actividades de evaluación de conformidad y los procesos de certificación se vuelven tediosos, consumen tiempo y se vuelven desagradables porque la organización y el registrador no veían las cosas básicas de la misma manera respecto del desarrollo e implementación del IMS. Por ejemplo, asegúrese de que usted y su registrador interpreten el estándar de la misma manera y que ambos tengan bien claras cuáles son las diferencias entre la revisión de la conformidad con las especificaciones y las cuestiones de cumplimiento. Establezca una forma de manejar ambos temas durante la evaluación de conformidad con las especificaciones del estándar. Dialoguen sobre cómo determinar la importancia de los impactos de sus actividades ambientales antes de la evaluación de conformidad. Varias cosas se pueden hacer de antemano para garantizar que se selecciona un registrador que realmente sea socio suyo en todo este proceso de ISO 14000. Para facilitar esta selección, puede solicitar certificados de calificaciones y entrevistas. Examine bien las calificaciones del certificador, incluyendo el nivel académico y de experiencia del personal clave. Elija al que sepa de su negocio y una vez que haya identificado a los auditores específicos, asegúrese de que estos sean los auditores que van a realizar también la evaluación de conformidad y que las sustituciones no se hagan a última hora. Usted es el cliente. Es importante que el registrador entienda y sea sensible a las prioridades y a la cultura comercial de su empresa. También verifique qué organismo de certificación ha acreditado al registrador y si ha sido acreditado en su país o en algún otro. Haber sido acreditado en otro país no significa que no puedan trabajar en el suyo. Sin embargo, hay que ver qué tanta experiencia tienen no solo trabajando en su ramo de negocio, sino dentro de su país. El paso 8 implica la llamada preevaluación. Una excelente manera de preparar una organización para la evaluación de conformidad con el estándar o de verificar la conformidad con el ISO 14001 es realizando una preevaluación con el propósito de identificar las áreas que requieren más trabajo y ajuste antes de la auditoría de certificación o para asegurar la conformidad. La preevaluación debe ser completa y sistemática.
El enfoque debe ser hacia cómo se usa y se implementa el ISO 14000 y en qué medida cumplen los productos, procesos, servicios y sistemas de administración de su organización las especificaciones definidas por el estándar. Ahora, al implementar estos pasos y utilizar las herramientas descritas, recuerde siempre que es sumamente importante integrar las variables culturales en todas sus gestiones. Cualquier IMS puede implementarse con éxito en ambientes de cultura organizacional favorables. Así es que sus organizaciones deben tener sensibilidad ambiental durante las etapas de planificación e implementación del IMS. En suma, repito, es importante hacer un alto y dedicar un poco de tiempo para mejorar la comprensión y conciencia de las variables culturales para que los empleados de la organización realmente entiendan la importancia del programa ambiental y lo apoyen. Integrar variables culturales en los sistemas de administración ambiental puede ser tan sencillo como traducir políticas, procedimientos, folletos de la empresa u otra información a diversos idiomas. Sin embargo, puede ser también tan complicado como diseñar e implementar un programa de incentivos que incorpore el estilo de vida del empleado y los factores de ética en el trabajo. Recuerde, las culturas vienen en distintos frasquitos y tamaños. Por ejemplo, de una planta industrial, un departamento, un grupo de trabajo o incluso un grupo de amigos pueden considerarse como parte de una cultura. Cada una de estas culturas comparte un conjunto de expectativas o normas que se convierten en los comportamientos aceptados y compartidos por todo el grupo. Para tener éxito, las actividades asociadas a la implementación del IMS deben ser parte de estos comportamientos aceptados. Me gustaría, por último, darles algunas sugerencias prácticas que aprendí durante mi experiencia de consultoría con muchas empresas e instituciones públicas. Primeramente, la documentación es fundamental. La única manera de verificar la conformidad del IMS de su empresa con el ISO 14001 es mostrando la documentación que lo comprueba. A menos que haya algo por escrito, es difícil demostrar que existe. Segundo, el análisis de la brecha puede dar el tono para el resto de la labor de desarrollo e implementación del IMS. Si el análisis es hecho rápido y al azar, es probable que las demás actividades también sean así. Sin embargo, si la organización inicia una planificación estratégica sencilla para evaluar cómo va a llegar del punto A al punto B, el proceso será fácil y eficiente. Tercero, no adopte, sino adapte al desarrollar e implementar un IMS. Y por último, esté preparado. Antes de la evaluación de conformidad, asegúrese de que el personal y los recursos estén disponibles durante el proceso de auditoría. Considere reservar una sala de conferencias para el periodo en que dure la auditoría. Si es práctico hacerlo, tenga toda la documentación disponible en un lugar para su revisión. En una sala de conferencias es lo más fácil. Bueno, quiero resumir la esencia del ISO 14001 y sus impactos en nuestras organizaciones y en nuestros países de esta manera. Se trata de un enfoque proactivo para cumplir con un estándar internacional que mejore su negocio y eleve su nivel de competitividad global. La intención del ISO 14001 es equilibrar las metas comerciales, tales como la productividad, con la responsabilidad ambiental. Recuerde su historia y de dónde salió todo. Esa es la intención general. A largo plazo, aun cuando inicialmente tendrá gastos por el desarrollo e implementación de su IMS, el resultado general será que su organización logre las metas de desempeño trazadas. Hable con otras empresas que ya han pasado por el proceso. Verá que con el tiempo habrá muchas oportunidades para aumentar su productividad, adoptando a la vez una postura proactiva con respecto a la protección de nuestro preciado medio ambiente. Gracias.
Gracias, señora Kraus. Comencemos ahora con la primera sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de contestar el mayor número de preguntas posibles y le rogamos que por favor hagan una pregunta por llamada y que esa pregunta sea lo más breve posible. Puede llamar directamente al estudio al número de teléfono o fax que aparece ahora en su pantalla. Le recordamos alejar el teléfono de su pantalla, para evitar interferencia. Tenemos la primera llamada. Es del Instituto de Blas Pascal, Instituto Universidad de Empresa, Blas Pascal, Córdoba. ¿Sí, diga? Desde Córdoba, Argentina, la Universidad Blas Pascal está reunida con un grupo de estudiantes de nivel medio, los que han preparado la siguiente pregunta. ¿Es posible usar el marco de referencia de las ISO 14000 para orientar la política de los municipios o gobiernos de ciudades? Muchas gracias. Wayne, yo creo que esa es una buena pregunta para que usted conteste. De hecho, la USPA y el Departamento de Energía conjuntamente han financiado un proyecto para tratar ese concepto exactamente en 6 ciudades en Estados Unidos. No le puedo decir específicamente cuáles, no recuerdo, pero eso es una idea que merece ser intentada. Y quisiera agregar que en Europa también hay ciertas municipalidades y ciudades que también están investigando el sistema de administración ecológica y de cómo se aplicaría eso a nivel municipal. Vemos que eso también ocurre en Europa. Y ahora tenemos otra pregunta del Instituto Político Nacional de Educación Continua, México. ¿Sí? Un momentito, por favor. Just a moment. Bueno. Hello. Sí, diga. Me parece que el ISO 14000 es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la inquietud que se ha manifestado en los foros mundiales sobre medio ambiente por organismos no gubernamentales es el siguiente. El impacto del proceso de administración ambiental voluntario es demasiado débil en la práctica. Se maneja más como imagen verde o proteccionismo ambiental que como una mejora significativa, porque las prioridades las fija la empresa privilegiando sus intereses económicos sobre los ambientales. ¿Qué opina de eso? Gracias. Yo creo que esto trae a mencionar un punto importante que vimos con el ISO 9000, que fue el primer estándar voluntario. Ahora tenemos el ISO 14000. Jennifer, ¿le gustaría mencionar sobre esto, sobre el sistema voluntario? Sí, esta es una buena pregunta. La preocupación es una preocupación internacional que hemos visto en distintos países a nivel no gubernamental, y otras agencias están preocupadas de ver el interés que se va a hacer con este compromiso voluntario. Lo distinto de los estándares 14000 es que tiene una sección específica en el que menciona los requisitos legales y regulatorios. Entonces, la empresa o las instalaciones de la organización van a tener que tener procedimientos y para poder hablar sobre esos requisitos legales. Y Wayne, usted desde el punto legal ve que hay más fuerza o más ímpetu desde el lado legal del comercio. Sí, no hay duda de que el ISO 14000 establece una base porque contiene un requisito para cumplir con ciertos requerimientos en base a jurisdicciones y también normas voluntarias a las que se suscribe la organización. Pero lo más importante, establece una base para
un foro abierto, de información abierta, y siempre la información abierta lleva a un mayor cumplimiento. Gracias. Y ahora tenemos una llamada de la Universidad Central de Venezuela, Caracas. Hola. Aló. Sí. Buenos días. Good morning. Muchísimas gracias a la Universidad Central de Venezuela. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el tiempo de aplicación del ISO 14000 en una organización? ¿Cómo hacer para que mediante la implementación del sistema de administración ambiental se incentive la generación de innovaciones incrementales en una empresa? Ejemplo, en una planta de producción. Gracias. Una pregunta. Sí, ¿cómo dice? Es una buena pregunta. En mi experiencia, lo que ocurre con muchas compañías, el tiempo depende de en qué etapa del proceso de calidad ellos estén. Wayne, ¿cuál es su experiencia en cuanto al tiempo que toma? Realmente depende, como usted dice, John, en base a su experiencia con otros sistemas de calidad como el ISO 9000, pero también en la capacidad de la empresa de integrar la salud y la administración ambiental en el ambiente más amplio. Una de las cosas que tiene intención de hacer ISO 14000 es de traer el grupo de salud y ambiental en contacto con los grupos de marketing o de finanzas de la empresa, para que cuanto mejor sean esos lazos de la compañía, mejor será la implementación. Jennifer, ¿quisiera usted hacer algún comentario? ¿Usted ha observado alguna diferencia entre el costo o el tiempo que ocurre en implementar el ISO 14000? Sí, ciertamente he visto una diferencia. He visto que todo el proceso, desde que se toma la decisión al comienzo, desde buscar la certificación de ISO 14000 y hasta que se completa la certificación, he visto que eso lleva tan poco como de 4 a 6 meses o tanto como 12 a 18 meses. Entonces, podría llevar tiempo, como Wayne dijo, varía según en base a lo que ya está implementado. Mencioné anteriormente que la planificación estratégica, planificar eso de antes y analizar cuáles son sus recursos internos con los que ya puede trabajar. Pero puede llevar mucho tiempo. Y desde el punto de vista del costo, John, he visto que ha costado tan poco como $14,000. Y digo tampoco es porque también podría llegar a ser más de $100,000. Entonces, nuevamente depende, pero usted tiene cierto control sobre eso. Yo sé que ustedes dos han tenido oportunidad con el ISO 9000, ISO 14000. ¿Ven ustedes que las compañías tienen una implementación más corta con el ISO 14000 una vez que ya han pasado por el ISO 9000? Bueno, desde mi perspectiva, no hay duda de que en cada caso que yo he visto, cuando una compañía ya es certificada para el ISO 9000 y luego buscan la certificación de ISO 14000, se reduce el tiempo. Ya tienen infraestructuras existentes, como dijimos, para cortar esa implementación. Y en su experiencia, ¿cómo ha sido esto? El otro aspecto interesante de esto es que si ya han adoptado el 9000 y ahora van a adoptar ISO 14000, la organización ha recibido beneficios de ISO 9000. Entonces, lo otro que ocurre en esa situación es un mejor control de los ejecutivos, un mejor conocimiento. Entonces, ellos quieren obtener los beneficios de esos sistemas y eso hace que se impulse más rápido el proceso. Yo veo que desde mi punto de vista, yo veo que usted dice, sí, los ejecutivos principales tienen que estar convencidos, porque sin los ejecutivos esto puede tardar más. Ahora tenemos una pregunta del Instituto Teológico de Saltillo, México. Mi pregunta es en el sentido de, siendo el ISO 14000 voluntario y dado los costos que generaría su implementación, ¿cuáles serían unas medidas tangibles para disminuir la cierta desventaja que pudiera generar esos costos?